cordialmente. Vamos a empezar con la clase. Tenemos administración financiera, la clase de administración financiera, una hora semanal, como ya saben. Entonces, me disculpo por, no sé, el error que hubo al enlazarme, porque hace un momento estaba conectado a otro enlace, pero vamos a empezar. A ver, hoy quería mencionar, y de acuerdo al PEA, tenemos que hacer un pequeño repaso a los estados financieros. Y asimismo les voy a tener que asignar unos temas. Voy a tener que asignarles unos temas de aquí para que ustedes también realicen una exposición para poder avanzar más prontamente. Entonces, hoy voy a tratar de hablar de lo más que pueda y lo que no alcance va a quedar para temas de exposición para ustedes de manera individual. Aparte de esa exposición, van a tener que ustedes mismos generar unas preguntas y yo voy a subir esas preguntas Otra en la vez. plataforma. Así es. Hemos, Pero licenciado, que no sea de publicarla, por favor. en YouTube va a ser ahora, solo en YouTube. Así es. ¿Sí? Bien. De hecho, necesito que tratemos de avanzar. Recordemos que ya son estudiantes de segundo y si no, este semestre, a pesar que está complicado, ¿no? Tratar de asimilar el conocimiento establecido para estas asignaturas, pero hay que buscar las maneras. Bien, entonces vamos a empezar rapidito sin perder más tiempo. Estábamos, estaba diciéndoles que hay que recordar los estados financieros. A ver, el objetivo de los estados financieros rápidamente les puedo indicar que es establecer unos principios para que de esa manera haya una estandarización. ¿Qué es un estándar? Básicamente que cuando usted ya sea contador sepa cómo elaborar el estado financiero de la empresa más grande hasta la empresa más pequeña o de cualquier empresa en la que usted trabaje, porque van a ser los mismos parámetros basados en la misma normativa, ley. Perdón, parece que alguien no, solo escribieron, ¿no? Ya. Entonces, ese básicamente es el objetivo. El alcance, todo lo que propone la normativa internacional de la información financiera. ¿Cuáles son los estados financieros completos? Hablamos del estado de situación financiera, que antes se conocía como balance general. También tenemos el estado de resultados integral, que antes se conocía como estado de P&G, estado de pérdidas o ganancias. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos el estado de cambios en patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas aclaratorias. Bien, aquí tenemos un estado de situación financiera o una parte del mismo. Ya sabemos nosotros qué son los activos. Ya una cuenta real, hablamos del efectivo y equivalentes a efectivo. Esa cuenta se puede subclasificar en caja y bancos. Y a su vez estas cuentas se pueden subclasificar en caja general y caja chica. ¿Sí? Se puede clasificar en varias entidades financieras. En este caso dice Moneda Nacional Colombia. Puede ser Banco Pichincha, Banco Guayaquil, tal cuenta. Pero en conjunto, el conjunto de esas cuentas hacen la cuenta bancos. Cuentas por cobrar. Hablamos de las deudas que terceros tienen con la empresa en mención. Hablamos de clientes, pueden separarse en nacionales e internacionales. En este caso solo tenemos nacionales. La columna de inventarios, aquí depende del tipo de empresa que sea. Puede ser una empresa manufacturera o una empresa industrial en la cual se tiene materia prima, productos sin terminar, productos terminados. En este caso, productos terminados puede ser una empresa incluso comercial. También podría tratarse de una empresa agrícola y tener productos agrícolas y forestales. En ese caso también tiene que manejarse la cuenta, la de activos biológicos, ¿ya? Bueno, más adelante vemos. Propiedad, planta y equipo, los famosos PPE. Hablamos de los terrenos, que estos pueden dividirse en urbanos y rurales. Urbanos en ciudad, rurales en campo, ¿no? Construcciones y edificaciones. Aquí también hay una NIG específica para lo de construcción. Hablamos de edificios terminados y construcciones a medio hacer todavía, puede tratarse. Bien, a ver, aquí está la información a presentar en el estado de situación financiera. Y hablamos hasta la propiedad, planta y equipo. También pueden ser
Las propiedades de inversión, que también son los edificios y terrenos, pero, pero en este caso no son para el uso de la empresa. Son más para, se les suele decir para engorde, bueno, usemos otra palabra, se les denomina que usted compra ese activo para que de aquí a 2, 3 años poder venderlo a un valor mayor gracias a lo que se conoce como la plusvalía. Activos intangibles, hablamos de derechos de autor, derechos de marca y similares, ¿no? Activos biológicos, hablamos de de las plantas y animales vivos, que también tienen un tratamiento especial de acuerdo a las NIC. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Los acreedores comerciales, hablamos de los proveedores, básicamente, los proveedores y las cuentas por pagar que se tiene con ellos. Pasivos financieros, estamos hablando de las deudas que tiene una empresa con las entidades financieras. Pasivos y activos por impuestos corrientes. Hablamos de ciertos pasivos o ciertas deudas que se tienen por impuestos, pero también pueden ser activos porque, porque si el IVA cobrado es mayor que el IVA pagado, sucede una cosa. Si el IVA pagado es mayor que el IVA cobrado, también sucede otra, que también hemos de ir visualizando después. Pasivos por impuestos diferidos. Tenemos deudas por no haber cancelado a tiempo impuestos. Eso también existe en los estados financieros. La cuenta provisiones, que viene a ser un rubro que usted separa para futuros gastos. Principalmente suele usarse para el pago de la jubilación, sería de las liquidaciones a ciertos empleados que ya están cerca de jubilarse. Se tiene que provisionar ese rubro para que no haya ningún percance. Y por supuesto la cuenta patrimonio es la que me detalla, básicamente ahí me va a detallar el capital que tiene la empresa, la utilidad, etc. Rapidito. El estado de resultado general. Bien, estado de resultado. Estado de resultado abarca estado de resultado y estado de resultado integral. El estado de resultado integral básicamente es una consolidación de ciertos estados. Aquí tenemos que comienza con los ingresos y termina con básicamente con la utilidad o la pérdida. Tenemos dos maneras de verlos: por la naturaleza del negocio o por la función. Por la naturaleza hablamos, en este caso dice por explotación. Y por la función hablamos de margen bruto, por los tipos de gastos diferentes que se tienen, ¿no? Ambos son similares y son distintas maneras de hacer este ejercicio, ¿no? A ver, estado de cambios en el patrimonio. Básicamente hablamos de si ha habido un cambio, una alteración en el capital o en el patrimonio de las distintas empresas. Ya, esta información que les quería compartir, a ver, están las partidas de ingresos y gastos reconocidos. Todavía me falta hablar de los demás un ratito. ¿Dónde están los otros? Ya, el estado de flujos de efectivo, que también me faltaría hablar, significa o es en el cual se detallan los ingresos y salidas reales de una empresa, porque la empresa puede ser que haya vendido muchísimo, haya vendido $100,000, por ponerle un valor X, pero resulta que todo se vendió a crédito y no hay nada en efectivo. Entonces este mide la liquidez de la empresa. Y las notas aclaratorias tienen que ver con todos los antes mencionados, pero con las diferentes situaciones que ocurrieron. Esa es la que va a detallar por qué ha existido tal cambio en una cuenta en específico. Ejemplo. Si tenemos en activo este millón, pero resulta que el año pasado se tenía medio millón nada más, ¿por qué se tiene tantos dólares en esta cuenta? Puede ser que se vendió muchísimo más, puede ser que regresó alguna inversión que antes se tenía con una entidad financiera y otras situaciones que pueden ocurrir. Bien, eso en cuanto a lo que es la identificación de estados financieros. Ahora rápidamente quisiera detallarles lo que son los ratios financieros, que básicamente después de eso es lo que viene. Es verdad que estoy un poquito acelerado, no sé si lo notaron, pero la cuestión es que
Nada más, esto de aquí se va a ver en esta asignatura de manera teórica prácticamente, ¿no? Este repaso de estados financieros, de esto que es el presupuesto de caja, este estado de resultados y balance general o estado de situación financiera que debería, estado de situación financiera sería aquí. Financiera. Solamente se lo ve de manera teórica en esta asignatura porque en contabilidad intermedia es donde se va a hacer mayor énfasis. Pero yo necesito tener conocimiento de estas cuentas, del manejo de estas cuentas, para poder realizar esto que dice aquí, rotación de caja, cuentas por cobrar e inventarios, costos de oportunidad que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Y nivel mínimo en caja para operaciones. Estas tres cuestiones vamos a verlos y vamos a ver por medio de un análisis de sensibilidad. Bien, esto de aquí atañe, a ver, vamos a hablarles así nomás. Bien, de aquí en adelante vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar ¿cómo sería? De hacer la introducción a la parte financiera, básicamente, porque esta es administración financiera. Aquí ya viene la parte que es, María Vera, que es de análisis, porque una cosa es la contabilidad y otra cosa es la parte financiera. En contabilidad ustedes se encargan de registrar los hechos. Todo lo que ocurre en la empresa nos encargamos de registrar. En contabilidad siempre van a registrar todo lo que ocurre en la empresa, los ingresos, gastos y demás situaciones. Pero en la parte financiera ya se toman decisiones. Entonces de eso se trata básicamente cuando estamos trabajando en esta asignatura. Es verdad que tenemos que tener conocimientos de contabilidad, pues de hecho sí, si no, ¿cómo vamos a tratar de analizar si no entendemos? Pero nos vamos a enfocar y vamos a seguir enfocándonos en el análisis de sensibilidad, como les digo, ¿no? Bien, principalmente de lo ya mencionado. Y voy a decirles de manera rápida porque de ahí vamos a hacer exposiciones de esto y de ahí hacemos un refuerzo, ¿no? Pero rotación de caja o rotación del flujo del efectivo, hablamos de cuánto, cuánto se considera, cuántos días tardan las empresas en recibir el dinero después de hacer la venta. Básicamente es eso. ¿Cuántos días se demora una empresa en después de hacer toda la operación, después de hacer toda la actividad, en recibir el dinero en la caja, básicamente, ¿no? ¿Cuántos días le toma? Ejemplo, suponiendo que se vende todo al contado. ¿Cuántos días le tomará? Pues uno, ¿no? Uno, así de sencillo. No le tomará más días. Porque vendió y le pagaron un día. Pero puede ser que esa empresa venda a crédito. Y ahí sí hay que sacar un promedio por medio de una fórmula. Se saca el promedio utilizando una fórmula. Suponiendo tiene 20 clientes. Algunos clientes les pagan cada 20 días. Otros clientes les pagan cada 30 días. Otros clientes cada 40. Se saca por medio de la fórmula, digo, un promedio. Y allí se indica cuál es la rotación del efectivo. Mientras menor es ese número, más mejor es para esa empresa, por decirlo, ¿no? Porque significa que el dinero se recupera el mismo día, si es que es un día, ¿no? Si es que dice 50 días, quiere decir que usted invierte y en 50 días le regresa el dinero. Uf. Entonces tienen esa potestad, ¿no? Bien, aparte de eso, tenemos que hablar de lo que se conoce como el costo de oportunidad ya se vio. Cuentas por cobrar e inventarios. Utiliza otra fórmula y básicamente aquí hablamos de cuántos días tarda en salir la mercadería. ¿Cuántos días tarda en salir desde que está la mercadería en la empresa? ¿Cuántos días tarda en venderse, ¿no? Esto también es muy importante para una empresa, para la toma de decisiones administrativas, porque suponiendo que esa empresa, venda X cantidad de productos
y resulta bueno, la mayoría de productos son perecibles, ¿no? Suponiendo bueno, este cuaderno no se va a dañar, pero suponiendo que sea Laura nos pondría así. Suponiendo que sea un producto alimenticio y hablemos de qué de arroz, ya hablemos de arroz. Suponiendo que el arroz, la vida útil de él que sea unos 6 meses sin ningún tratamiento en un saquillo normal. Y resulta que el arroz que se está vendiendo, el promedio de salida de él es de 55 días. Es preocupante porque si llega a incrementarse esos días de salida del arroz, se puede llegar a dañar el producto. Entonces todas esas situaciones se tienen que ir corrigiendo por medio de esos análisis de sensibilidad que les menciono. Bien. A ver. También, finalmente hablamos de el nivel mínimo de caja o de efectivo para las operaciones. Esto también y más que nada se analiza en las empresas bancarias, en los bancos, en las instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque llegado a ser el caso, bueno, en todas empresas, amigo, pero principalmente ahí, llegado al caso de que no tengan la suficiente liquidez para funcionar y que esto se venga repitiendo, se va a perder credibilidad en la empresa. Entonces, también existen una serie de fórmulas para poder determinar ese rubro, para poder determinar cuál es esa cantidad apropiada, porque si se tiene demasiado dinero también en la empresa, es malo, o sea, es malo no tener el dinero, es malo también tener excedente allí. Entonces, ese tipo de situaciones básicamente es de la que trata esta situación, ¿no? Bien, básicamente esa sería la clase de hoy, pero antes de terminar tengo que dejarles asignados sus temas. Y ahora sí, aquí vamos.